Profe, buenos días. Bueno, vamos a continuar, nada más para terminar con la parte relativa a la revisión de gabinete, ¿no? Y la suspensión. Este es un oficio de suspensión que se le notifica a un contador público certificado, donde se le determina una sanción, la sanción para poder, consistente en la suspensión de su certificación, de su registro, para poder presentar dictámenes. Aquí, bueno, pues él comienza con la verificación, ¿no? Los antecedentes, se le determinan las irregularidades, dice que el contador no manifestó que la contribuyente omitió efectuar íntegramente pagos mensuales y definitivos de impuestos especiales sobre producción y servicios en la cantidad de 1.200.399.20 pesos, correspondiente a enero a diciembre de 2010. Al realizar ventas realizadas en las que expidió comprantes fiscales, infringiendo el artículo 2A, fracción 2 de la ley del IEPS. Se habla de los antecedentes, ¿no? Requerimiento de información, exhibición de los papeles de trabajo, el acta, ¿no? Todo el, el, el sustento que existe por parte de la autoridad, ¿verdad? Para emitir el acto, la comunicación de irregularidades que se le dio a conocer al propio dictaminador, en qué consistieron las irregularidades, conclusiones y pues el análisis de la información y la documentación que se tomó en consideración para efecto de llegar a determinar la omisión que existió en contra de este. Aquí, bueno, finalmente la autoridad termina señalando que resuelve en términos del artículo 52, antepenúltimo párrafo del Código Fiscal, que se suspende por 6 meses el registro otorgado al contador al ubicarse en el supuesto establecido en la 63, fracción 2, inciso A y C del reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamiento vigente en la comisión de la infracción suspensión que iniciará a partir del día siguiente, aquel en que surte efectos la notificación del presente oficio. Ahora, aquí se da una cuestión pues bastante grave. ¿Por qué bastante grave? Pues porque la sanción que se le está aplicando al dictaminador, al contador público certificado, entra de manera inmediata. O sea, vean, a partir del día siguiente de la notificación ya está suspendido. Y eso tiene efectos negativos, no solamente para él, sino también para los clientes. ¿Cuáles son esos efectos? Pues que los dictámenes, al estar suspendido el registro, pues entonces dejan de surtir el efecto correspondiente, ¿no? Veíamos que en la sesión pasada, que uno de los supuestos que da lugar a que no se siga el orden de prelación en el inicio de facultades de comprobación cuando exista un dictamen, se configura precisamente cuando el contador público certificado no cuenta, o perdón, tiene su registro o cancelado o suspendido. Entonces, eso crea un problemón tremendo, ¿no? Imagínense el resto de los clientes que tienen su dictamen, están muy contentos y muy tranquilos y dicen, oye, pues fíjate que pues no, esa tranquilidad no se configura porque tu contador tiene su registro suspendido, ¿no? Pues ¿cómo? Pues sí, fíjate que le iniciamos facultades y lo castigamos y como no sigue las normas de auditoría, no sigue las disposiciones fiscales, no es un buen auxiliar para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del fisco federal, pues lo suspendimos. Entonces esto puede ser bastante grave. ¿Y qué pueden hacer ustedes como abogados, como contadores que promueven medios de defensa para efecto de poder solventar esta situación? Pues bueno, esa solución se le llama suspensión, ¿no? Van a llevar más adelante una clase de procedimientos legales en materia fiscal y se van a dar cuenta de que existe un recurso de revocación y existe un juicio de nulidad.
El recurso de revocación, que digamos que es el primer medio de defensa, ¿no? En la línea de ataque en contra de un acto de autoridad, tiene sus particularidades y en el caso concreto tiene sus bemoles. ¿Cuáles son esos bemoles? Que el recurso de revocación prevé la suspensión de la ejecución del acto que se está controvirtiendo cuando se trata de un crédito fiscal. En el caso concreto, no hay un crédito fiscal. Si controvertimos el oficio de observaciones, perdón, el oficio de observación, la sanción que se le dio al contador público registrado, eh, pues esto no implica de manera alguna que se vayan a suspender sus efectos, al menos no en sede administrativa. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación no lo contempla de esa manera. Razón por la cual el recurso de revocación no es definitivamente una medida adecuada para controvertir este tipo de actuaciones. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué tendríamos a nuestro alcance para poder defendernos de este tipo de actuaciones? Y tendremos el juicio de nulidad o en todo caso el juicio de amparo. Vamos a ver una tesis que les mandé por ahí. A ver. Aquí está. Sí. Bien, ¿sí la pueden ver? Sí, sí se ve. Bueno, esta es una tesis de jurisprudencia que mandé al chat. Tesis emitida por la segunda sala, décima época, o sea, es relativamente novedosa. ¿Qué dice? Ah, bueno, por cierto, pues, deriva de una contradicción de tesis, o sea, había una que decía que sí y otra que decía que no. Dice, suspensión en el juicio de amparo. Procede concederla contra la suspensión temporal del registro del contador público autorizado para dictaminar estados financieros del contribuyente. El artículo 52 del Código Fiscal de la Federación establece un catálogo de conductas que el registrador consideró deben sancionarse cuando el contador público autorizado que emite estados financieros del contribuyente no cumple con las obligaciones previstas en el citado numeral, en el reglamento indicado del código o en las reglas de carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, o no aplique las normas y los procedimientos de auditoría, de modo que las sanciones a que se hará acreedor, por un lado, son las siguientes: A, exhorto; B, y C, suspensión. Bueno, por cierto, ¿no? Por ahí ustedes podrían pelear que debe de existir un orden de prelación, ¿no? Vamos a ver qué dice la autoridad. C, suspensión en los efectos de que el registro sea, de los efectos de su registro hasta por 2 años, y por otro existe una conducta de evidente gravedad sancionada con cancelación definitiva del registro para el caso de reincidencia o cuando el contador público hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de la autoridad, los papeles que elaboró con motivo de la autoridad practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales. De ahí que, con base en la gravedad de las infracciones en que incurra en términos del citado numeral, se hará acreedor a sanción correspondiente. Por tanto, de una relación sistemática del precepto citado, de la interpretación que sobre dicho numeral realizó esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 138 del 2011, buena época, así como las hipótesis las hipótesis en que tiene lugar la suspensión del registro consignadas en el artículo 63 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, tratándose de una infracción que no es de gravedad y cuya sanción consiste en la suspensión temporal del registro. No existe impedimento para que, conforme a las fracciones 2 y 3 del artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y una vez cubiertos
los restantes requisitos de este precepto, pueda concederse la suspensión solicitada en relación con la ejecución de la citada sanción, toda vez que en el caso no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, considerando que no se impide a las autoridades ejercer sus facultades de comprobación para revisar los dictámenes, pues no permitir al quejoso que siga fungiendo como contador público registrado implicaría que no culmine con las obligaciones inherentes a los dictámenes que ya presentó, habiendo posibilidad de que no sea designado como tal mientras se ejecute la suspensión, lo que sería un daño de difícil reparación. Bueno, ¿qué es lo que dice esta tesis? Dice, oye, el acto por sí mismo consistente en la suspensión temporal del registro es suspendible. Suspende la ejecución de la suspensión. ¿Por qué? Pues porque en principio es muy grave la sanción, ¿no? Primero surte efectos desde el día siguiente de la notificación. O sea, desde hoy me notifican, si no, oiga, el contador, pues fíjese que, bueno, ayer, me notifican ayer viernes, y no, oiga, pues aquí está sancionado. Y el lunes ya tengo suspendido mi registro, ya con todas las consecuencias inherentes. Segundo, lo que dice esta tesis es, oye, esto puede ocasionar perjuicios de imposible reparación. ¿Cómo cuáles? Ah, bueno, pues durante todo el tiempo en el que esté suspendido, no vas a poder fungir como contador y las consecuencias inherentes a la presentación o a los dictámenes presentados se van a configurar. Entonces, pues entonces eso te causa un perjuicio de imposible reparación, ¿no? Vamos, el tiempo que tú no disfrutaste de la posibilidad de ejercer tu registro o de cumplir con las obligaciones derivadas de este, resulta irreparable. Entonces, por eso es que la Corte, la segunda sala, a través de esta tesis, dice, por eso es que es asequible la suspensión. Ahora, aquí estamos hablando de un juicio de amparo, ¿verdad? Ya sé que van a llevar una materia de amparo, pero realmente la posibilidad de promover el juicio de amparo derivaría de dos cuestiones, ¿no? Porque recordemos que el juicio de amparo se rige bajo un principio que se denomina como de definitividad. Eso quiere decir que el juicio de amparo, por excelencia, debe ser el último medio, ¿no? Es la última línea de combate que tiene el gobernado para obtener la administración de justicia. Y la ley de amparo y la Constitución dicen, si hay otros medios anteriores al amparo a través de los cuales se pueda controvertir el acto que se pretende reclamar, hay que ejercerlos primero, ¿no? Hay que seguir un orden, hay que promover primero esos medios y luego, si agotadas esas instancias, continúa configurándose una violación en perjuicio del quejoso, entonces sí, Justicia de la Unión tiene que entrar al estudio del juicio de amparo, ¿no? Ya sea en la vía directa o indirecta, dependiendo de la determinación pertinente. Ahora bien, en el caso concreto, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé un medio ordinario de defensa. Bueno, y el Código Fiscal, ¿verdad? ¿Cuál es el medio ordinario de defensa que cada uno de estos ordenamientos prevé? Es el recurso de revocación y es el juicio de nulidad, ¿sí? Pero estos juicios ordinarios de defensa tienen sus particularidades. Bueno, como ya lo vimos, el recurso de revocación no permite la suspensión de la ejecución de la sanción. O sea, no permite suspender la suspensión, ¿verdad? Entonces, la ley de amparo establece, entre muchas otras, y a través de la jurisprudencia también se ha determinado así, que existen excepciones a ese principio de definitividad. En el caso concreto y en lo que nos interesa, esas dos excepciones serían las siguientes. Primero, no habría obligación de agotar los medios ordinarios de defensa si
ese medio ordinario de defensa no nos diera la posibilidad de suspender los efectos del acto reclamado, ¿no? O sea, vamos, el recurso de revocación me permite controvertir el acto, la suspensión, sí, pero no me permite suspender su ejecución. Entonces, como ya lo vimos, podría darse el supuesto de que esa ejecución ocasionará perjuicios de carácter irreparable a los gobernados. Entonces, pues sí me puedo defender, pero pues de todas maneras sigo suspendido, ¿no? Se vuelve inocuo el efecto de la promoción del medio de defensa. Ya luego si les gano, pues me van a decir, ay, pues perdón, ¿verdad? No debimos de haberte suspendido, pero el tiempo que ya estuvo suspendido ya nadie me lo va a reponer. Entonces, ahí se configuraría una supuesto de excepción. El otro supuesto de excepción se configura, digo, en lo que interesa a nosotros. Por ahí busquen, bueno, yo les recomendaría que investigaran en la jurisprudencia supuestos de excepción al principio de definitividad, ¿no? Para que abundaran un poquito más en el tema, que van a llevar una materia de amparo, pero bueno, siempre es bueno que se vayan preparando, ¿verdad? El otro supuesto se configuraría cuando se estuviera alegando una cuestión de constitucionalidad, ¿no? Una violación directa a la Constitución y que trajera como consecuencia que mis conceptos de violación tendieran a hacerle ver al juzgador la inconstitucionalidad de un determinado dispositivo legal. Como por ejemplo, no sé, vamos a suponer que lo que yo estuviera alegando es que este artículo 63 del reglamento del Código Fiscal fuera inconstitucional, ¿no? Porque no se establece un orden de prelación o resulta violatorio al principio de legalidad o de seguridad jurídica, no lo sé, imagínense cualquier cosa. ¿No recuerdan el asunto de doña Nereida, ¿no? De la determinación del crédito en términos del 41 del Código Fiscal, donde para yo hacer procedente mi juicio de amparo indirecto, pues alegué ahí cuestiones de constitucionalidad, que al final todas las perdí, pero me dio la posibilidad de saltarme todos los medios ordinarios de defensa. Podría darse el supuesto, ¿no? Ya ustedes tendrían que determinar cuál de las dos vías les resultaría procedente. En tratándose de la demanda de nulidad, el juicio de nulidad, mejor dicho, este ordenamiento de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los mismos requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión. O sea, si promovemos juicio de nulidad, podemos obtener la suspensión a la suspensión o la suspensión a la ejecución. Sí podemos. Sí podemos obtenerla. Entonces, a lo mejor el recurso de revocación no nos resulta tan adecuado, pero la demanda de nulidad sí podría satisfacer lo que estamos buscando, ¿no? Porque cuando llega, no, imagínense que, bueno, ustedes son el contador sancionado, ¿no? Tienen su registro suspendido, llega el cliente que es el contador y dice, oye, licenciado, pues aquí tengo mi registro suspendido, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar que se suspenda la suspensión, que se suspenda la ejecución de la sanción que se le está imponiendo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues tenemos dos vías. El juicio de amparo y el juicio de nulidad. Recuerden, si queremos hacer procedente el juicio de amparo, necesitamos alegar alguna cuestión de constitucionalidad. Oye, es que fíjate que el artículo 63 del reglamento es inconstitucional, o el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional por esto y esto, ¿no? Y tenemos que mandar llamar a todas las autoridades implicadas, responsables en la emisión y ejecución de estos ordenamientos. En ese caso, sería el presidente de la República, el Congreso a través de la Cámara de Diputados, su Cámara de Senadores. Tenemos que mandar llamar al director del Diario Oficial de la Federación, al secretario de Gobernación, que es el que manda a publicar el ordenamiento, y a las autoridades que están ejecutando, que nos están aplicando este artículo, ¿no? Entonces, alegaríamos la inconstitucionalidad del dispositivo legal,
Y podemos alegar también cuestiones de mera legalidad, por supuesto, ¿no? Podemos decir, oye, mira, es que este artículo es inconstitucional por las razones 1, 2 y 3, pero además la autoridad, cuando la responsable ejecutora, ¿no? Que es responsable, perdón, comete errores por este tipo de cuestiones. Dicen que no consideré estas operaciones, pero lo cierto es que tengo manera de determinar que sí o que no debían de considerarse, no lo sé, ya dependerá del supuesto específico. O nos vamos al juicio de nulidad. Aquí hay una cuestión importante. En el juicio de nulidad, ¿qué vamos a alegar? Mera legalidad, ¿verdad? O sea, vamos a alegar violaciones cometidas al Código Fiscal de la Federación o a las disposiciones tributarias de carácter secundario. Eso es lo que vamos a señalar en el juicio de nulidad. ¿Podemos alegar cuestiones de constitucionalidad en el juicio de nulidad? No. Bueno, por regla general no. Recuerden, el artículo primero de la Constitución, al establecer el principio pro persona, señala que en el caso de que un organismo jurisdiccional que no sea de control de constitucionalidad advierta que una disposición es violatoria de los derechos y garantías que marca la Constitución, va a desaplicar esa norma. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no la puede declarar inconstitucional, pero va a decir, oye, ¿sabes qué? Este dispositivo legal violenta los derechos de los gobernados, entonces no puedo decir que es inconstitucional, pero sí puedo desaplicarla, puedo decir que no se utilice para causarle una afectación en su esfera jurídica de derechos. Sin embargo, bueno, la regla general es que no vamos a alegar cuestiones de constitucionalidad. Sí podríamos decirlo, y sabes que esta norma es injusta por esto, ¿no? Y puede configurarse una violación a mi derecho humano de seguridad jurídica, o de audiencia, o de tal, por estas razones. Y en todo caso, si el tribunal lo considera pertinente, va a desaplicar la norma, pero no va a declararla inconstitucional. Pero bueno, vamos a suponer que ya perdimos otra vez ante el tribunal, pero nos damos cuenta de que hay alguna cuestión de constitucionalidad que podemos alegar. ¿Qué es lo que sigue de la demanda de nulidad? El juicio de amparo en la vía constitucional directa. Podríamos ahí alegar violación a mis derechos humanos o a mis garantías, por supuesto. Y entonces ya estamos introduciendo el problema de constitucionalidad a la contienda, ¿no? A la litis. Oye, ¿eso lo estudió la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Pues no lo estudió, pero yo puedo plantearlo ante el Tribunal Colegiado porque es precisamente el diseño que señala la ley de amparo para efecto de poder introducir ese tipo de problemáticas adicionales. Entonces el colegiado va a estudiar no solamente las cuestiones o la refutación a la solución de mis agravios, de mis argumentos, sino que además va a estudiar las cuestiones de constitucionalidad que yo hubiera planteado, que nunca estudió el tribunal administrativo, ¿verdad? Pero que yo puedo llegar a plantearle a este tribunal colegiado al llegar a este momento. Si pierdo ante el tribunal colegiado y el problema de constitucionalidad persiste, ¿no? Vamos a suponer que el colegiado me dice, ¿sabes qué? No, el artículo sí es constitucional por esto, esto y esto, pues entonces podré acudir por excepción al recurso de revisión en contra de una resolución dictada en amparo directo, que deberá ser resuelto, dependiendo del caso, por alguna de las dos salas de la Corte o por el Pleno, para efecto de que se resuelva finalmente la problemática. Ahora, pues aquí ustedes entonces tienen la posibilidad de elegir la estrategia que les resulta más conveniente para efecto de que se resuelva la problemática. Pues esto va a depender del caso concreto. Si ustedes ven que la cuestión de constitucionalidad a lo mejor es muy contundente, pues váyanse de una vez al juicio de amparo, no tendría que ser amparo indirecto. Si ven que la cuestión de constitucionalidad no es tan
importante y que, bueno, pues vemos que de todas maneras se puede obtener la suspensión del acto a través de la promoción de un juicio de nulidad, pues mejor vayan a hacer juicio de nulidad, ¿no? Sin mayor problemática, promueven su juicio, y el tribunal va a tener que pedirles, que concederles la suspensión. Yo aquí les recomendaría que al momento de estar formulando su demanda de nulidad, no solamente pongan, y además te pido la suspensión del acto, no, espérate, ponlo completo y ponlo bien, ¿no? Métele ahí hasta la parte dramática, ¿verdad? Oye, tribunal de además, con fundamento de los artículos tales de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, te solicito la suspensión de la ejecución del acto reclamado consistente en la suspensión de mi registro como contador público registrado, ¿no? Esto porque se pueden ocasionar perjuicios de carácter irreparable, pues esta sanción comienza a ejecutarse a partir del día siguiente en que se notifica la misma y de no concederse la suspensión se corre el riesgo de que se consume la sanción de modo irreparable, ¿no? Pues imagínense cuánto dura el juicio de nulidad, pues 1 año y me suspendieron por 6 meses y no me dan la suspensión, pues se va a acabar el juicio y ya para qué quiero que resuelvas, ¿verdad? Si ya de todas maneras me suspendiste. Importante también que soliciten que de manera inmediata se le comunique por oficio a la autoridad de la suspensión a la sanción y que ustedes pidan copia certificada del acuerdo donde se les concede la suspensión y autoricen a alguno de los abogados o profesionistas que marquen en el PROEM. Digo, no necesariamente tienen que ser abogados, no pueden autorizarse contadores, administradores, los chicos del servicio social, ¿no? Cualquiera que esté ahí en el despacho o en la oficina, para que recoja ese oficio y que de manera inmediata les pueda llegar a surtir efecto la suspensión. Ya el tribunal pues se va a encargar de esa situación. ¿Dudas, comentarios, preguntas? No, todo bien, profe. Todo claro, profe. Bueno, entonces vamos a ver las visitas para la verificación o la expedición de comprobantes fiscales. El fundamento es el artículo 42, por supuesto, ¿no? Es el que establece la base para todas las facultades de comprobación en su fracción 5, párrafos primero y segundo. Dice entonces la fracción 5 que las autoridades tributarias van a poder practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales y de presentación de solicitudes o avisos en materia del RFC. El cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivada de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones relativas a dicha materia, verificar que la operación de las máquinas, sistemas de registros electrónicos que estén obligados a llevar los contribuyentes se realice conforme a lo que establecen las disposiciones fiscales, ¿no? Pues ya no existen estas máquinas de registro, ¿verdad? Desde hace varios años. Y dice el párrafo segundo, así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia, aportación de mercancías y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con marbetes o precinto correspondiente o en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos. Bueno, entonces, vemos que esta fracción 5 del artículo 42 no solamente contiene la posibilidad de que se inicie una visita a fin de verificar la legal expedición de comprobantes fiscales. Digo, así es como generalmente la entendemos, ¿no? Oye, es que fíjate que van a ejercer la fracción 5 del 42. Visita para verificar si estás facturando en tiempo, ¿no? Si estás emitiendo los comprobantes con los requisitos que marca el 29 y el 29A del Código Fiscal. No, sino que además pueden utilizar este tipo de visitas pues, para verificar que haya presentado los avisos correspondientes al RFC, para verificar que dé cumplimiento a las disposiciones fiscales en cuanto a
la inclusión de marbetes en la venta de bebidas alcohólicas o la destrucción de los envases, ¿no? Si alguien por ahí tiene restaurante o si tiene algún local donde venden bebidas alcohólicas, pues se habrán dado cuenta que existe la obligación de destruir las botellas, no las pueden tener guardadas. ¿Por qué? Pues porque tienen el marbete y pueden ser reutilizadas y engañar al público y poner en riesgo la salud y el bienestar de los consumidores. Entonces la autoridad también puede verificar que se hayan destruido los marbetes. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que los expiden, ¿no? El SAT es el que autoriza la expedición de marbetes y ellos también, como consecuencia, tienen la potestad de verificar que estos envases y los marbetes hubieran sido destruidos después de ser utilizados. Y además, revisar la legal estancia de mercancía en territorio nacional. O sea, no solamente aduanas o comercio exterior de finanzas puede ejercer esta facultad. Puede llegar un personal de auditoría a revisar que la mercancía que tengo en el local tenga o se acredite su legal estancia en territorio nacional. Sí. Y de hecho, pues bueno, hace poco, antes de que pasara todo esto de la contingencia, Finanzas inició un programa de verificación de este tipo, en donde llegaban a los negocios y pues lo que pedían era que se acreditara la legal estancia de la mercancía en territorio nacional. Claro que pues no de toda, ¿verdad? Si la mercancía se ha hecho en México, pues no había mayor problema. Pero si la mercancía se ha hecho en China o en cualquier lugar, dicen, oye, a ver, ¿y cómo me acreditas que esta mercancía está legal en territorio nacional? Siguiendo las reglas del 49, se levantaba la visita correspondiente y el contribuyente pues tenía que acreditar que esa mercancía había sido legalmente importada o que en su caso él había adquirido de segunda mano, es decir, no del importador directo, sino de un segundo o tercer vendedor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a haber una serie de obligaciones, seguramente ustedes ya lo saben, cuando se trata de la primera enajenación de mercancía importada en territorio nacional, existe la obligación de incluir en la factura correspondiente el número de pedimento. Oye, es que importé, no sé, bocinas, ¿verdad? De que venían de Estados Unidos y las estoy vendiendo, yo soy el importador y yo soy el que las vende por primera vez, pues entonces debo de incluir el número de pedimento dentro de la factura. Si no se incluye ese número de pedimentos, se está incurriendo en una omisión administrativa que puede llegar a ser sancionable. Ya si se trata de la segunda operación, pues ya no hay obligación, ¿verdad? Ya está aquí en territorio nacional, pues entonces el que está vendiendo no es el que importó, no tiene obligación de incluirlo. Pero es importante que se tome esto en consideración, sobre todo si están asesorando empresas que se dedican a la venta de productos importados, pues que tengan un adecuado control, que tengan las facturas a la mano, para el caso de que se llegara a dar una visita de este tipo, se pueda acreditar la legal estancia de mercancía en territorio nacional. Sobre todo porque, bueno, pues ahora ya debemos de contar con la factura en el local, o ya no es como antes, de que, hijo, me cayó comercio, ¿cómo le hago? Pues dile que te facture, ¿no? El proveedor, que te facture lo de todo el año pasado para presentarlo. Y pues por ahí el proveedor tenía unas facturas en blanco y ahí le metíamos de todo para efecto de que se pudiera hacer algo. Pues ya no se puede hacer ese tipo de cuestiones. Ahora debemos de contar necesariamente ya con nuestra factura porque pues el SAT se da cuenta de cuándo se emitió. Entonces hay que tener ese tipo de provisiones listas para efecto de evitar alguna problemática. Ahora bien, el 49 señala cuál va a ser el procedimiento que deberá seguirse por parte de la autoridad tributaria. Dice, para los efectos de lo expuesto en la fracción 5 del 42, las visitas domiciliares se realizarán conforme a lo siguiente. ¿Dónde se puede llevar a cabo la visita? Se puede llevar a cabo en el domicilio fiscal, en los establecimientos, sucursales, locales,
puestos fijos y semifijos en la vía pública de los contribuyentes. O sea, vean, son un montón, ¿no? Tienen aquí facultad para dispararle a todos, a los ambulantes, a los comerciantes establecidos, al que va con su mercancía, vendiéndola en un carrito o cargándola en un canasto en la calle. El único requisito es que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías o en donde se realicen las actividades relacionadas con las concesiones o autorizaciones o de cualquier otro pago. Vemos otra vez el requisito. Debe de estar abierto al público en general. Esa es la primera parte, ¿no? Debe estar abierto siempre al público en general. Y ¿para qué? Pues para que se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten uso o goce temporal de bienes, así como los lugares donde se almacenan las mercancías. Ok, no está abierto al público en general, pero es un lugar donde almaceno mercancías, en donde realizo actividades relacionadas con las autorizaciones de mi padrón o de mi RFC. Esta segunda parte, ¿para quién es? Pues para las empresas que almacenan en las bodegas la mercancía, ¿verdad? Ok, no está abierto al público en general, pero no importa. Tienes un almacén de, entonces puedo revisar. A lo mejor no la expedición de comprobantes fiscales, pero puedo revisar la legal estancia de la mercancía en territorio nacional. Mi domicilio fiscal o mi establecimiento que tengo aperturado al público en general, pues podrá ser objeto de la verificación de la expedición de comprobantes fiscales. Entonces, hay que tener cuidado con esta cuestión. El requisito, entonces, de manera general, para una visita de verificación de comprobantes, es que se encuentre abierto al público en general. Ahora bien, ¿ante quién se va a llevar a cabo esta visita? Bueno, primero hay que señalar, esta es una visita fugaz, furtiva, ¿no? Infragante. Es una visita en donde no va a ser necesario que se deje un citatorio previo, precisamente por la modalidad que implique, ¿no? La Corte incluso ya ha definido a través de su jurisprudencia que no es necesario que se deje un citatorio cuando se esté ejerciendo este tipo de facultades de comprobación. ¿Por qué? Dice, pues porque sería inocuo, ¿no? Imagínate, agarras a un ambulante y le dejas citatorio previo, pues al otro día ya no va a estar. Claro que yo nunca he visto que ejerza ese tipo de facultades contra ambulantes, pero bueno, finalmente esa es la idea de la Corte. No, es que esta, la idea aquí es quedarles con las manos en la masa, ¿verdad? Con el error cometido. Entonces, al presentarse los visitadores al lugar en donde deba de practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente. Y con dicha persona se entenderá la inspección, ¿no? Entonces, pues la condicionante es, pues se entiende con quien esté al frente del lugar visitado. Nada más que aquí, de todas maneras, se pueden llegar a configurar ciertos problemas. Ok, imagínense, tienen un local comercial con 20 empleados, tienen un gerente. ¿Quién sería el que está al frente? Pues el gerente, ¿verdad? Ese es el que dirige y el que sabe, y es el que puede, por ejemplo, entregar a la autoridad las facturas que acrediten la legal estancia de mercancía en territorio nacional, o las facturas para acreditar el cumplimiento de los artículos 29 y 29A del código, ¿verdad? Es el que tiene la información, pero no está en ese rato. Resulta que el gerente salió por cualquier razón y está el policía, ¿no? Y entonces llega el visitador y dice, oiga, pues voy a llevar a cabo una visita para revisar la legal expedición de comprobantes fiscales. Pues, ¿qué le va a decir el policía? Pues, si quiere, no, pues, no sé, llévela a cabo. Pues, ¿yo qué le voy a decir? Ah, bueno, está bien. Oiga, ¿y tiene las facturas del periodo de, no sé, el 1 de enero al 30 de marzo? No, no las tengo.
¿Y por qué no las tiene? Pues porque no las tiene, ¿verdad? Y dicen, bueno, aquí le mandamos que no me exhibió las facturas y tal, fírmele, sí, cómo no, ¿no? Designa testigos, sí, designa testigos, se acabó. Y firma, y se va el visitador. Y el gerente nunca se dio cuenta de que se llevó a cabo la visita. Y nada más, de repente le llega una sanción, ¿no? Que por el incumplimiento de los artículos 29 y 29A se aplica una sanción a fin de castigar una conducta violatoria de las disposiciones fiscales. ¿Se puede? Pues sí se puede, pero la pregunta sería, ¿esta persona, este policía o cualquier otro empleado, estaría al frente de la negociación y contaría con legitimación para poder llevar a cabo la visita o no? Pues la respuesta sería no, ¿verdad? Es necesario que el visitador acredite o señale dentro de su acta circunstanciada que la persona con la cual entendió la diligencia realmente sí se encontraba al frente de la negociación. Que lo único que le daría legitimación, vamos, pues es que no todos los empleados tienen acceso a la facturación, ¿verdad? Pues muchos están ahí nada más para vender, otros para vigilar, otros para limpiar, no sé, pero no todos tienen acceso a la información que puede ser objeto de revisión por parte de la autoridad tributaria. Ahora, de manera lamentable, nuestros tribunales han adoptado el criterio, ¿no? La Sala Regional San Luis Potosí en concreto, ha adoptado el criterio de que es necesario que el contribuyente demuestre que la persona con quien se entendió la diligencia no estaba al frente de la negociación. A mí me parece absurdo totalmente porque es un hecho negativo. ¿Cómo te voy a demostrar que no? Puedo demostrar que sí, pero no te puedo demostrar que no, ¿verdad? Como lo comentábamos el otro día, probar un hecho negativo pues resulta prácticamente imposible. A mi parecer ha habido por ahí un problema en cuanto a la determinación de los magistrados. Por lo cual es importante que si ustedes tienen un asunto y van a tratar de utilizar este argumento, pues agreguen algún elemento adicional probatorio. ¿Cuál elemento podría ser? Bueno, pues mira, te agrego, tribunal, el listado de mis trabajadores que tengo en el Seguro Social y ahí viene el gerente, que es el que gana más, y te exhibo los contratos, donde se señala que los otros 19 monitos que estaban ahí en el negocio, pues era personal de limpieza, era personal de apoyo, hacían esto o aquello, pero no eran el gerente. Y es más, en el contrato del gerente digo que él es el único que va a tener acceso y control respecto de la información administrativa de la negociación. Entonces, pues sí se entendió con el policía, se entendió con la persona de intendencia o lo que sea, pero pues ellos no estaban legitimados para poder llevar a cabo esta visita. Entonces hay que tener cuidado también sobre estas cuestiones. Ahora, requisitos de identificación, ¿no? Dice, los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe 2 testigos. Si estos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección. Bueno, aquí vemos 2 cuestiones importantes: identificación de los visitadores y la designación de los testigos. Va una pregunta básica, ¿no? ¿Qué debe de pasar primero? Imagínense que se está llevando a cabo la visita, ¿no? Digo, esta visita o una visita domiciliaria. ¿Qué debe de pasar primero? ¿La designación de testigos, la entrega de la orden o la identificación de los visitadores? Yo digo que la identificación, ¿no? La identificación de los visitadores. ¿Por qué? Pues porque si no están, si no tienen ay, se me fue la palabra. O sea, si no son autoridad, si no son competentes, pues no,
ni siquiera pueden entregarte la orden y todo, ¿no? Sí, por supuesto. Exactamente, así debe de ser. ¿No? Lo primero que tiene que hacer el visitador al llegar es identificarse. Y así lo debe de hacer constar dentro de su acta circunstancial. Es decir, a ver, llegué al domicilio tal, me cercioré de que era el domicilio del contribuyente fulanito, de la empresa tal, por estas razones, y encontrando al señor tal al frente de la negociación, quien se identificó ante mí y me manifestó que era el gerente, me identifiqué. Le dije, señor, yo soy el señor fulano y soy auditor de la Administración Desconcentrada de Auditoría del SAT. Aquí está mi oficio de habilitación. Y después deberá de señalarse que se le hace entrega de la orden de visita, ¿no? Para efecto de que esta circunstancia quede plasmada. Y ya luego se deberá de pedirle la designación de los testigos, a efecto de que se pueda levantar a cabo la visita. Ahora, aquí se da una cuestión interesante. Dice, bueno, se le va a requerir, al igual que en tratándose de una visita normal, la designación de testigos. Y si estos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que el acta sea concesionada y valide los resultados de la inspección. Bueno, importante lo que comentábamos respecto de las visitas, ¿no? Si no sé, si me piden la designación de dos testigos y designo uno, pues me tienen que requerir para designarlo otra vez. Si los testigos se cambian, pues se tiene que plasmar en el acta circunstanciada. ¿Por qué? Pues porque precisamente para eso es el acta. Entonces, las mismas recomendaciones que en tratándose de las visitas. Ahora, bueno, la obligación de levantar el acta, en donde se señala dentro de este artículo 49 que toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada hechos u omisiones conocidos por los visitadores en los términos del código y su reglamento, o en su caso las irregularidades detectadas durante la inspección. Entonces, pues la importancia del acta circunstanciada es exactamente la misma que en tratándose de una visita domiciliaria y aplican exactamente las mismas reglas. Ojo, aquí no hay una diligencia que tenga por objeto el aseguramiento de bienes o de la contabilidad del contribuyente, ¿verdad? Entonces recuerden, aplicamos las mismas reglas de los días y las horas hábiles para tales efectos. Si llegaron a las 3 de la tarde y ya son las 6:30 y no han terminado la visita, pues todo lo acontecido es ilegal, ¿verdad? Porque no pueden terminar una diligencia de este tipo, que se hubiera iniciado en hora hábil y terminarla en una hora inhábil, ¿sí? Bueno, finalización, ¿no? Dice, si al cierre del acta de visita domiciliaria, el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia, los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se sentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma, dándose por concluida la visita. Si con motivo de la visita las autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Bueno, entonces, resulta que se termina la visita, ¿no? Se encontraron inconsistencias, vamos a suponer que se pidió la facturación de la empresa, de las ventas al público en general y la exhibición de las notas de venta durante determinado periodo. Y resulta que sí exhibieron las notas de venta, pero no exhibieron la factura al público en general, ¿verdad? O vemos que la factura del público en general tenía errores, como podría ser, por cierto, eso revísenlo. Por ahí unos clientes los sancionaron porque en la factura, o sea, la representación del PDF, sí se incluían todos los datos del 29 y del 29A, pero en el XML se omitían datos, ¿no? Yo no sé ahí cómo fue que pasó eso, ¿no? Yo creo que un error en la configuración del sistema. En el XML faltaban datos como, por ejemplo, el domicilio de la sucursal de donde se estaba expidiendo esa factura. Entonces, decía la autoridad, pues sí, aquí sí dice en el PDF, pero en tu XML no, entonces, infracción. Entonces hay que tener cuidado, revisen eso de manera periódica, porque los temas
no sé, se han de desconfigurar o se hace alguna actualización y resulta que no está bien hecha y el contribuyente dice, ah, pues sí, me salió bien la primera factura, pues sí, pero a lo mejor con la actualización que dio lugar a la emisión de la factura 100, este, pues ya se cometió un error, entonces hay que verificar este tipo de cuestiones. Entonces, si la autoridad tributaria advierte que existen omisiones, deberá de plasmarlas, en todo caso, dentro del acta. O sea, decir, ah, bueno, es que fíjense que encontré esto, encontré estas omisiones, resulta que les pedí que me exhibieran información que acreditara la legal estancia de mercancía en territorio nacional y no lo hicieron. Y entonces, pues, todas estas omisiones, todo lo que aconteció, deberá de señalarse en el acta. ¿Por qué? Porque esta misma acta, o sea, aquí solamente hay un acta. Es el acta de la visita, es el acta de inicio, es las actas parciales, es la última acta parcial y es el acta final. Aquí se va a hacer constar todo en esta acta. Entonces, en esta acta, la autoridad deberá de señalarle al contribuyente cuáles fueron las omisiones que detectó en el ejercicio de sus facultades de comprobación para efecto de darle derecho de audiencia. No es una facultad express. Aquí olvídense del plazo de los 12 meses para terminar la visita. La autoridad termina en ese mismo día y nos dice, señores, pues fíjense que les encontré todas estas omisiones y nos van a conceder derecho de audiencia, nos van a dar 3 días hábiles para desvirtuar la comisión de las infracciones y nos van a dar la posibilidad de que presentemos pruebas o que aleguemos en contra de la autoridad. Y ya esta autoridad pues tendrá que resolver si es pertinente o no sancionar al contribuyente. También, bueno, el Código Fiscal, que si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en el RFC, la autoridad le va a requerir los datos para su inscripción sin perjuicio de las sanciones y además consecuencias legales derivadas de la omisión correspondiente. ¿Por qué se establece esta potestad? Pues porque esta facultad se puede ejercer también en contra de comerciantes no establecidos, ¿verdad? Pues en un estricto sentido, la autoridad podría ejercer esta facultad, pues en contra de todos los comerciantes ambulantes, ¿verdad? No sé, fíjense, el mercado de las vías, ¿no? ¿Cuántas personas de ahí estarán inscritas en el RFC? Pues si realmente quisieran hacerlo, iniciarían una serie de órdenes de visita para la inscripción en el RFC y ahí sí agarran parejo. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque les crearía un problema social tremendo. En un país como este, la autoridad cumple o mejor dicho, hace cumplir y ejecuta y molesta a unos y a otros los deja en paz, pues porque no les da las condiciones necesarias para que estas personas pues obtengan los medios necesarios para una vida digna, ¿no? Pues esa es la realidad. Bueno, plazo para que la autoridad sancione, misma regla que en todos los demás, que en protección de gabinete y en la visita domiciliaria, 6 meses, contados a partir del vencimiento para presentar alegatos. Entonces me notifican, se levanta el acta, me dan los 3 días para alegar, vencido mi plazo para efectos de que presente alegatos o pruebas, la autoridad va a contar con 6 meses para poder llegar a emitir una sanción en mi contra. Bueno, aquí vemos unas tesis que nos van a servir para esclarecer algunas dudas o cuestiones sobre este tema. Esta tesis de la segunda sala de 2013, la tesis de jurisprudencia 120, dice acta de visita. Para verificar la expedición de comprobantes fiscales, su debida circunstanciación requiere que el visitador asiente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las que derive la forma en la que cercioró de que el establecimiento se encuentra abierto al público en general. Bueno, vimos entonces que el 42 fracción 5 establece la posibilidad de revisar el domicilio, sucursales, puestos fijos, semifijos, bodegas,
Pero en tratándose de ciertos aspectos, de ciertas revisiones, ¿no? En el caso concreto de la expedición de comprobantes, la condicionante es que estos se encuentren abiertos al público en general. O sea, a ver, si yo, no sé, imagínense, el despacho, ¿está abierto al público en general o no? Pues no, digo, cualquiera puede entrar, pero no llegan así como a la notaría, oiga, deme unas copias certificadas, no llegan así, oiga, pues venga, dame un divorcio express, ¿no? Véndame, la conformación de un patrimonio familiar, pues no es así, no es la manera de operar este modelo de negocios. A ver, requiere una cita, lo citamos, platicamos, le hacemos una propuesta y ya si la acepta, pues entonces ya se convierte en cliente, ¿verdad? Pero no está abierto al público en general, donde exista un intercambio o la posibilidad de realizar un intercambio de mercancía por numerario en una sola transacción. Entonces, resulta sumamente importante que los verificadores señalen cómo es que se cercioraron de que el domicilio que está sujeto a facultades de comprobación realmente estaba abierto al público en general. Entonces, dice la tesis. De los artículos 42 y 49, fracciones 2 y 4 del Código Fiscal de la Federación, deriva que en toda visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales, la autoridad hacendaria debe levantar un acta circunstanciada en la que hará constar los hechos u omisiones conocidos durante la visita, en términos del indicado código y de su reglamento, o, en su caso, las irregularidades detectadas. Ahora, el requisito relativo al acta de visita domiciliaria consistente en detallar o pormenorizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, omisiones e irregularidades detectadas. Esto es, deben precisarse los datos concretos inherentes que posibiliten apreciar objetivamente que el establecimiento se encuentra abierto al público, así como los medios que utilizó el visitador para constatar tal circunstancia. Pues la omisión de hacerlo traería como resultado la ilegalidad del acta de visita correspondiente. No obstante, esa carga puede encontrar ciertos matices, pero en todos los casos, aquel debe asentar de manera razonada y con los medios a su alcance la forma en la que se cercioró de las actividades que se realizan en el lugar visitado, lo cual puede incluir una serie de especificaciones que en su momento deberá valorar la autoridad para determinar, en caso de impugnación, si el acta se encuentra debidamente fundada y motivada, ¿no? Sin que ello implique dejar al arbitrio del visitador el señalamiento de los elementos que considere oportunos, pues en todo caso, esos deben de satisfacer los requisitos aludidos para la salvaguarda del principio de legalidad previsto en el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es lo que pasa en la práctica ordinaria? Pues que el visitador llega al domicilio y dice, sí, es el domicilio del señor fulanito, y me cercioro de que está abierto al público en general porque tiene una cortina metálica levantada y porque no tiene torniquetes o puertas de acceso que impidan que el público en general entre al lugar visitado. Y por así mencionármelo el señor fulanito de tal, con quien se atiende la diligencia. Esto sería suficiente para efecto de que quede debidamente circunstanciado que el local donde se está llevando a cabo la visita estaba abierto al público en general o no. ¿Qué le faltaría en todo caso? No se tiene, no, bueno, no sé, profe, la verdad. Bueno, en todo caso, lo que es importante es que el notificador se cerciore de que realmente estaba abierto al público en general. A ver, el hecho de que haya una cortina metálica levantada y que no haya torniquetes, porque luego así lo ponen, ¿verdad? ¿Sería suficiente? Pues no es suficiente. O sea, el notificador tiene que cerciorarse a través de todos los elementos objetivos a su alcance de que cualquier persona podía entrar a ese establecimiento comercial y llevar a cabo un intercambio
de este tipo sin que hubiera alguna limitación, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? Ah, bueno, es que me cercioré de que estaba abierto al público en general, pues porque vi que entraban muchas personas, ¿no? Adquirían productos y servicios sin previa cita, porque había un letrero que decía atención al público de 10 de la mañana a 8 de la noche, porque me di cuenta de que había personal de la negociación que estaba mostrando mercancía y vendiéndola al público. Así es como sería adecuada una circunstanciación. Eso ya ustedes lo van a tener que valorar en cada caso concreto, ¿no? Y van a tener que determinar si este elemento puede ser utilizado o no para efecto de controvertir lo que señala el acta. No importa que si estén abiertos al público en general, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, eso no releva a la autoridad de acreditar y de justificar y de motivar cómo es que se cercioró de que el domicilio donde se estaba llevando a cabo la visita realmente estaba abierto al público en general. Entonces, ese sería su primer argumento. ¿Sabes qué? Aquí no se cercioró, no señala la autoridad cómo es que eh, ¿cómo es que se satisface este requisito, verdad? Relativo a la circunstanciación de que el domicilio estaba abierto al público en general, porque nada más dice esto y eso no implica absolutamente nada, ¿no? Luego tenemos esta otra tesis también de la segunda sala, la tesis 35, tesis de jurisprudencia 35 del 2009, que dice acta de visita domiciliaria. Cuando se verifique el exacto cumplimiento de la expedición de comprobantes fiscales, debe circunstanciarse que el lugar visitado se encuentra abierto al público en general, así como los medios que utilizó el visitador para constatarlo, ¿no? Que viene a reforzar lo que vimos hace un momento. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las actas de visita domiciliaria, para que cumplan con el requisito de legalidad establecido en el 16 de la Constitución, deben circunstanciarse. Por otra parte, el 49, fracción 1 del Código Fiscal, que prevé, para los efectos de lo dispuesto en la fracción 5 del 42 de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente. 1. Se llevarán a cabo en el domicilio fiscal establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos, semifijos en la vía pública de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general. Se advierten dos supuestos normativos. El primero, faculta a la autoridad para llevar a cabo visitas domiciliares en el domicilio fiscal del contribuyente, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública. Y el segundo, prevé la obligación del visitador de circunstanciar que el lugar visitado se encuentra abierto al público en general. O sea, no basta con que digan que incluso que mi puesto estaba en la vía pública. No, a ver, ¿está abierto al público en general o no? Lo anterior es así, ya que la expresión lingüística, siempre que establece una condición para efectuar la visita válidamente, sin que este requisito pueda asentarse con posterioridad, como tampoco inferirse de su contenido, porque ello implicaría violar el principio de legalidad que, para la validez de los actos, exige expresamente la fracción 1 del 49. Por tanto, acorde al principio de legalidad de los actos de autoridad, se concluye que en el acta de visita que tenga por objeto verificar la expedición de comprobantes fiscales, debe circunstanciarse el hecho de que el lugar visitado se encuentra abierto al público en general, así como los medios que utilizó el visitador para constatarlo. Pues de no hacerlo, dicha omisión traería como consecuencia la invalidez del acta de visita, así como de los demás actos que de esta deriven. Luego tenemos esta otra tesis, también de la segunda sala, tesis de jurisprudencia 5799, cuyo rubro dice, visita domiciliaria. La orden emitida para verificarse en cumplimiento de las obligaciones en relación con la expedición de comprobantes fiscales debe precisar el periodo de sujeción. Bueno, una cuestión importante, y no lo comenté, pero bueno, sí, lo damos por obvio. La orden de visita, en tratándose de la fracción 5, debe cumplir con los mismos requisitos que en tratándose de la fracción 2 o la fracción 3, ¿no? Tratándose de una visita normal o una revisión de gabinete. Recuerden, debe de ser emitida por autoridad competente, señalar la fecha de su omisión, debe estar debidamente fundada y motivada, señalar cuál es el objeto para efecto de ejercer esas facultades, qué es lo que va a revisar la autoridad, los periodos,
a fin de que no se deje en inseguridad jurídica al contribuyente o se deje al arbitrio de los visitadores la elección de los elementos que van a ser sujetos a revisión. Entonces, es muy importante que ustedes analicen este tipo de cuestiones cuando estén preparando la defensa de un contribuyente en contra de este tipo de actos. Dice entonces la tesis: el análisis relacionado con los artículos 29, 29A, 43 y 49 del Código Fiscal de la Federación permite advertir que aun cuando la visita domiciliaria para comprobar el cumplimiento del contribuyente a las obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales tiene sus particularidades y debe sujetarse a las reglas específicas en su realización, en realidad no constituye más que una modalidad en el ejercicio de facultades de comprobación que, como potestad del Estado, se otorga a las autoridades fiscales en el ordenamiento mencionado. En estas condiciones, la orden relativa para la práctica de esta clase de visitas también debe sujetarse a los requisitos que prevé el numeral 38 del citado código, así como a los que el constituyente estableció en el 16 de la Ley Suprema, de cuyo contenido se desprende que la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho subjetivo del gobernado, elevado a garantía individual, y solo se autoriza mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos, entre ellos que la orden de visita domiciliaria, a similitud de los cateos, no recuerdan lo del 16, párrafo primero, 11º y 19º, como acto de molestia debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente en el que se expresa el nombre del sujeto pasivo visitado, el domicilio debe llevarse a cabo la orden de visita, los fundamentos y motivos de la orden respectiva, su objeto, que es a lo que deberá limitarse la diligencia respectiva, y que al concluirla se levante acta debidamente circunstanciada en presencia de 2 testigos, propuestos por el sujeto visitado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique dicha diligencia, como en reiteradas ocasiones lo ha considerado la segunda sala del alto tribunal. Así, al exigir el artículo 16 de la Constitución que el objeto como elemento fundamental de la orden de visita se encuentre expresamente determinado, implica también la obligación a cargo de la autoridad que la emite de precisar su alcance temporal, ya sea que se trate de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales que se rigen por periodos determinados o en relación con la expedición de comprobantes fiscales debidamente requisitados, toda vez que al señalamiento permite que el visitado conozca de manera cierta el periodo en el cual se practicará esa verificación y, además, constriña a los visitadores a sujetarse a este espacio temporal que fue previamente determinado por la autoridad ordenadora, dado que acorde con lo que prevé el mismo Código Tributario Federal, la actividad fiscalizadora bien puede recaer en hechos actuales o pasados y, por tanto, se violaría el principio de seguridad jurídica consagrado en el 16 de la Constitución si se dejara al arbitrio de los visitadores determinar el periodo sobre el cual debe recaer la verificación del cumplimiento de obligaciones que en materia de expedición de comprobantes fiscales se establecen a cargo de los contribuyentes con el consecuente estado de inseguridad jurídica del visitado. Debe agregarse esta determinación no limita la actuación de la autoridad, pues no le impide señalar con apego a la ley como periodo a verificar en una orden de visita fechas actuales o anteriores, ¿no? Entonces, bueno, vemos que se corrobora lo que mencionábamos, o sea, cuál es el objeto de la visita que se va a iniciar. Pero bueno, visto esto, ya revisamos de manera general pues qué es lo que pueden revisar las autoridades, cuál es nuestro plazo para ejercer derecho de audiencia, requisitos que debe de cumplir la autoridad tributaria para poder ejercer en todo caso la facultad correspondiente, pero cuáles van a ser las sanciones que en su caso pudieran llegar a aplicarse a los contribuyentes, cómo es que se les va a castigar cuando se determine una omisión en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Pues vemos aquí en el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, que señala: son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en ejercicio de sus facultades de comprobación o de facultades previstas
en el artículo 22 de este código las siguientes. Fracción 7, no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedir sin que cumplan los requisitos señalados en este código, en su reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emite el SAT, así como no atender requerimiento previsto en el quinto párrafo del 29 del código para proporcionar el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet, pues el XML correspondiente. ¿Qué es este artículo 83 o qué señala el artículo 83? El supuesto de infracción. ¿Qué es el supuesto de infracción? Pues la conducta que es sancionada, ¿no? Que al actualizarse da lugar a la aplicación de un castigo. Entonces, es importante que se considere el supuesto específico para efecto de que pueda llegar a ser sancionado. Y el artículo 84 es el que establece cómo es que se va a sancionar. Dice que quien cometa las infracciones señaladas con la obligación de llevar contabilidad, que se refiere al 83, se impondrá las siguientes. Fracción 4, para el supuesto de la fracción 7, la siguiente según corresponde, de 13.570 a 77.580. En caso de reincidencia, pesos. Las autoridades fiscales podrán adicionalmente clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo se tomará en consideración lo previsto en el 75 del código. Entonces, vemos que las sanciones pues son amplias. Bueno, estoy hablando de manera general. Si se trata de contribuyentes, de pequeños contribuyentes o contribuyentes del RIF, la sanción baja a 2.500 pesos. Pero pues, aún así, ¿no? Nos arriesgamos a que se nos sancione de entre 13.570 a 7.580. En tratándose de contribuyentes del RIF, personas físicas, la sanción bajaría de 2.500 a 7.400 pesos. Pero aquí lo grave es lo siguiente, ¿no? La reincidencia. Las autoridades podrán adicionalmente clausurar de manera preventiva el establecimiento, desde un plazo de 3 a 15 días para tales efectos. Ahora, ¿cuál es la problemática que se da con esta fracción 4, inciso A del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación? Que las autoridades tributarias piensan que de manera automática ya pueden llegar a aplicar la sanción adicional. Es decir, que en caso de reincidencia, la reincidencia será pues, cuando de nueva cuenta el supuesto, ¿verdad?, de violentado, el supuesto violentado, ya aplica de manera inmediata la clausura. Y esto no necesariamente es así. ¿Por qué lo mencionamos? Pues porque el artículo... La función, sí. El artículo 84 no lo marca en automático. Lo que dice es, la sanción va a ser de 13.570 a 77.580. La incidencia, podrá causar un montón de problemas porque implica la configuración de una facultad discrecional, ¿verdad? La autoridad tributaria podrá adicionalmente a la sanción que se aplique clausurar de manera preventiva el establecimiento de un plazo de 3 a 15. Bueno, aquí tiene dos líos la autoridad tributaria. ¿Cuáles son esos dos líos a los que se está enfrentando? Pues primero es que justifique el por qué considera pertinente el aplicar la sanción, ¿no? El aplicar adicionalmente la clausura. Y segundo, ¿cómo es que va a determinar cuál de los plazos de clausura resulta pertinente? ¿El de 3 o el de los 15 días? ¿No? Porque hay un mundo de diferencia. ¿Vas a clausurar por 3 días o me vas a clausurar por 15? Vemos que el supuesto específico establece
un margen mínimo y un margen máximo para efecto de que se pueda llegar a aplicar el supuesto de sanción. ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, vamos a ver, ¿no? Regresamos aquí un poquito. Pero, ¿por qué se hace de esa manera? Porque en este artículo 84, la autoridad le da, o el legislador, perdón, le da a la autoridad tributaria un margen de sanción de 13,570 a 77,580 pesos para que castigue o sancione al contribuyente. ¿Por qué le da ese margen, ese mínimo y máximo? Bueno, vamos a dejarles por ahí una tareita. Busquen en la jurisprudencia el criterio de la Corte respecto de las multas fijas, ¿no? Ok, ¿cómo está esto de las multas fijas? La Corte ha definido que las sanciones pecuniarias o los castigos, incluso desde el ámbito penal, ¿no? ¿Verdad? Deberán de establecerse a los contribuyentes tomando en consideración las particularidades específicas de cada uno de estos. Es decir, que no a todos se les va a castigar de igual manera, sino que se le debe permitir a las autoridades tributarias o a los juzgadores, en su caso, la individualización de las sanciones que se están aplicando, ¿no? Y esto deriva del ámbito penal. Entonces, ustedes revisan por ahí el Código Penal de San Luis Potosí, van a encontrar que una serie de conductas son consideradas como delictivas y que estas conductas son sancionadas de una manera distinta, dependiendo de las particularidades específicas de cada uno de los sujetos que pretende ser o se pretende se sancione. Bajo ese contexto, lo que está haciendo el legislador es permitirle al juez pues el determinar, el individualizar la sanción que se va a aplicar sobre ese particular, a fin de que no todos sean sancionados de manera idéntica. Sí son sancionados de manera idéntica, pero hay que individualizar, a ver quién era, qué elementos utilizó para efecto de la comisión del delito, y es exactamente lo mismo en tratándose de este tipo de sanciones de carácter administrativo, porque la autoridad tributaria debe de contar con la posibilidad de determinar e individualizar la sanción al contribuyente. Claro que aquí se enfrenta a un problema, ¿no? ¿Cómo es que va a justificarlo? Y hay por ahí diversas tesis de jurisprudencia de la Corte que dicen que cualquier sanción que sea superior a la sanción mínima, ¿no? Esos 13,570 pesos, deberá de estar motivada. O sea, ¿por qué me pones 13,571 pesos y no 13,570 en cuanto a la imposición de las cantidades, ¿no? Y es ahí donde llega el problemón para la autoridad, porque tiene que motivar, pues, ¿por qué me pusiste esto en lugar del otro? Ah, bueno, es donde, les digo, se enfrenta a un conflicto tremendo y donde muy probablemente la autoridad pues termine sin poder justificar por qué de la cuantía de esa sanción. En todo caso, lo que hace la autoridad es, mira, no te preocupes, te pongo la pena mínima, ¿no? La sanción mínima que sería pesos. Y cuando se está aplicando la pena mínima, no hay obligación de motivar el porqué. Es decir, si la autoridad me pone la sanción mínima que le dio el legislador, pues entonces no tiene por qué motivarla. Una cuestión importante es que el legislador además estableció que debe de permitirse a la autoridad la individualización de las sanciones, porque de lo contrario, estas serían contrarias al 22, ¿no? Si hubiera multas fijas, ¿no? Si el artículo 84, fracción 4, inciso A, estableciera una cantidad fija en cuanto a la sanción, estas multas fijas resultarían o se convertirían en penas inusitadas, ¿no?
porque en penas y necesidades violatorias del artículo 22, el cual establece que las violaciones a reglamentos o disposiciones de carácter administrativo deben considerarse las particularidades del infractor. Incluso si se trata de jornaleros, estas no pueden ser mayores al un día de su jornal y demás, ¿no? Pero en todo caso tendrá que individualizarse la sanción. Por eso es que en la mayoría de los ordenamientos de carácter administrativo encontramos que ya no existen multas. Si ustedes encuentran una multa fija, pueden utilizar esta tesis de jurisprudencia de la Corte como elemento para promover su juicio de amparo. Pero además, pues ese mismo problema se repite en dos ocasiones dentro de esta misma fracción. El primer momento en el que se repite es cuando le dan a la autoridad de adicionar una sanción consistente en la clausura. Entonces, si la autoridad va a clausurarme, debe de motivar el por qué me está clausurando. El hecho de que exista una mera reincidencia no implica de facto que aplique o que se configure de manera inmediata el supuesto de clausura. Tienen que decir, a ver, revisé una, dos, tres veces, no por el hecho de que estés incurriendo en reincidencia implica que te voy a clausurar, ¿no? Tiene que justificar el por qué me va a clausurar y ahí está el problema para la autoridad. Pero además hay un segundo problema, que es este. ¿Qué clausura me vas a imponer? De 3 a 15 días. Si me pones la de 3 días, pues bueno, pues es la mínima, ¿no? Ya nada más me tiene que justificar el por qué me clausuró, por qué consideró pertinente la clausura. Pero si me está aplicando la máxima, la de los 15 días, pues me tienes que decir por qué. Ahora, aquí entra lo que marca este artículo 75 del Código Fiscal. Entonces vamos a revisarlo. Profe, y para que se configure la reincidencia, ¿tienen que volver a revisarlos? Ah, por supuesto, ¿no? Por supuesto, tienen que llevarse cuando menos 2 revisiones en donde se determinen las omisiones a cargo del contribuyente. Ahora, se pueden dar varios supuestos, fíjense, vamos a suponer, aquí está el 75. Si me hacen una primer visita y me dicen, oye, ¿sabes qué? Encontré que, no sé, el XML no dice que cuál es la sucursal de donde se está expidiendo. Y luego me inician otra segunda visita y en la segunda visita me dicen, es que fíjate que ahora encontré que, no sé, no señalas bien tu RFC, ¿no? Hubo otro error en el sistema. ¿Hay reincidencia o no? Porque hay quienes sostienen, dicen, bueno, es que la reincidencia es respecto de la misma omisión, ¿verdad? Aquí lo que está pasando es que 2 supuestos diferentes dan lugar a infracciones, pero son omisiones diferentes, no es la misma causa que sería lo que daría lugar a la reincidencia. Yo lo he planteado ante los tribunales, no me han resuelto ese concepto de impugnación, generalmente se resuelve por otro tipo de cuestiones, pero pues todavía ahí queda la duda. Yo la verdad creo que el simple hecho de que caigamos en un supuesto de infracción implica que se configura y que aún y cuando exista una causa probablemente o aparentemente distinta para el otro supuesto, de todas maneras hay reincidencia. Ahora, ¿qué es lo que deberá de tomar en cuenta la autoridad cuando nos va a sancionar? Pues va a aplicar este artículo 75. ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí se ve. Entonces van a ver este artículo 75 que señala. Dentro de los límites fijados por este código, las autoridades fiscales, al imponer multas por la comisión de infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones de comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente. Ojo, entonces, vemos que el supuesto de infracción del 84 nos manda, 84 hizo la fracción 1, nos manda al 75, y el 75 dice, oigan, cuando se vaya a sancionar, deberán de tomar en consideración los siguientes aspectos.
que es lo mismo que señala el 84. Dice, se considera como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia cuando A, tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sanciona al infractor por la comisión de una infracción que tenga esta consecuencia. B, tratándose de infracciones que no impliquen la omisión en el pago de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sanciona al infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo artículo y fracción de este código. Por eso es que yo les digo, o sea, la reincidencia no va sobre el caso específico, sino sobre la violación al supuesto de infracción o la comisión o actualización del supuesto de infracción. Para determinar la reincidencia se consideran únicamente las infracciones cometidas dentro de los últimos 5 años. Es un montón, ¿verdad? Fracción 2. También será agravante en la comisión de una infracción cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. A, que haga uso de documentos falsos en los que haga constar operaciones inexistentes. Aquí esta cuestión es importante considerar, sobre todo con el 69B. B, que se utilicen sin derecho a ello documentos expedidos a nombre de un tercero para reducir su importe o calcular las contribuciones para acreditar cantidades trasladadas por concepto de contribuciones. C, que se lleven 2 o más sistemas de contabilidad con distinto contenido. D, que se lleven 2 o más libros sociales similares con distinto contenido. E, que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. F, que se microfilmen o graben los discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, documentación e información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones relativas. El agravante procederá sin perjuicio de que los documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o cualquier otro medio de los autorizados en contravención de disposiciones fiscales que sean de valor probatorio. G, divulgar, hacer uso personal o indebido de información confidencial proporcionada por terceros independientemente de su posición competitiva. Fracción 3. Se considerará también agravante la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o recaudado los contribuyentes. 4. Igualmente es agravante que la comisión de la infracción sea en forma continuada. 5. Cuando un acto o una omisión se infrinja diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que corresponden varias multas, solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. Asimismo, cuando por un acto de omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones a las que corresponden varias multas, solo se aplicará la que corresponde a la infracción cuya multa sea mayor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice esto? Cometes varios supuestos de infracción con una misma conducta, solo te sancionamos, solo te ponemos la multa mayor, ¿no? Y bueno, tratándose de la preparación de declaraciones, presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por algunas de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida. En caso de que la multa se pague dentro de los 45 días, hay un descuento, ¿no? Del 20%. Entonces, ¿qué es lo que debe de tomar? ¿Ya ven la presentación de PowerPoint? No, se sigue viendo el artículo del código. Vamos a ver, entonces. ¿Qué es lo que debe de tomar la autoridad en cuenta para justificar la aplicación de la sanción? Pues todo lo que marca el 75, ¿no? Para efectos de determinar si existe o no reincidencia, cuando existe reincidencia y los agravantes correspondientes. Pero como les digo, pues aquí tiene la autoridad 2 problemas. Primero, la aplicación de la sanción consistente en la clausura. Y segundo, si me aplica una clausura mayor a 3 días, la justificación del por qué me está aplicando una sanción distinta a la mínima, en todo caso. Que les digo, pues es recurrido por la autoridad. Ahora bien, digo, ¿cuál es la cuestión de defensa? La cuestión importante, si ustedes lo sancionan con este supuesto, ¿no? Y llega el cliente y les dice, oiga, fíjese que me acaban de clausurar, ¿no? Llegaron, me sancionaron hace 2 meses por la falta de expedición de comprobantes y ahora me llegaron otra vez y me aplicaron la sanción consistente en la clausura. ¿Qué
¿qué es lo que le interesa al cliente de manera inmediata? Abrir su negocio, ¿verdad? Entonces, exactamente lo mismo que en tratándose del contador público registrado al que se le suspende su registro. La solución se llama demanda de nulidad, en donde ustedes solicitan de manera adecuada la suspensión. Recomendaciones prácticas. Agreguen siempre 1 o 2 juegos más de la demanda. No vaya a ser que los vayan a requerir por copias y que por eso se les retrasa ahí un poquito el trámite del asunto. Y expongan muy bien en su capítulo de suspensión, porque es que esta resulta necesaria y pertinente para efectos de secretario y no tengan ahí ningún problema. Bueno. Luego el artículo son infracciones con obligación. Contabilidad. Contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de facultades de comprobación. Las facultades previstas en este artículo, fracción 7, dice no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades cuando disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este código, en su reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, como no atender requerimientos del 29. ¿No? El artículo 84, fracción 1, es el que... perdón, aquí se me traspapeló. Bueno, no importa. Este es el fundamento de lo que les decía. Las personas físicas les aplica esta sanción 1.330 a 2.650. Estas cantidades obviamente se actualizan, ¿verdad? Entonces esta ya va como en 15,000 y esta va como en 2.200 más o menos. Que es lo mismo que habíamos visto hace un momento. Y terminamos con esto por el día de hoy. Tengo que no pensarlos mucho. Por ahí nos faltan ya pocas cuestiones. Sin embargo, precautorios es tema interesante, pero vamos a terminar con esto, ¿no? Que es el procedimiento. Pueden seguir las autoridades tributarias para requerir documentación e información. El artículo 42A del Código Fiscal de la Federación señala antes de esto. ¿Dudas, preguntas, comentarios respecto de la facultad analizada? Bueno, les voy a escribir por ahí algo de información, un expediente de una revisión de este tipo, se los mando también para que la puedan verificar, ¿verdad? Bueno, entonces 42A dice, las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes responsables solidarios o terceros datos, informes o documentos para planear y programar actos de fiscalización. O sea, vean, el 42A es tremendo, porque implica la posibilidad de que las autoridades fiscales, sin que estén ejerciendo facultades de comprobación, puedan requerir información a los contribuyentes y sin cumplir de manera alguna con ninguno de los plazos y requisitos que establece el 48 del Código ni el 16 de la Constitución en todo caso, ¿no? Y dice el párrafo segundo, no se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de facultades de comprobación cuando únicamente soliciten datos, informes, documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. Entonces, es importante que ustedes estén atentos a cualquier requerimiento por parte de las autoridades fiscales con base en este artículo 42A, que pareciera que ya no lo usan por las cuestiones que vamos a comentar más adelante, pero sin embargo muchas administraciones locales, o mejor dicho, muchas autoridades coordinadas, ¿no? Sobre todo las secretarías de finanzas, sí lo implementan. De repente el SAT ya no tanto, pues ya no lo he visto, al menos en los últimos 5 años, pero las administraciones locales sí lo estaban haciendo. O el Seguro Social, por ejemplo, ¿no? ¿No les ha llegado por ahí algún requerimiento del Seguro Social donde dicen, oiga, fíjese que con base en el artículo 42A y para planear y ver si me conviene ejercerle facultades de comprobación,
le pido que me presente toda esta información, ¿no? Sin que esto implique que estoy ejerciendo facultades de comprobación. Espérate, a ver, sin cumplimiento de formalidad alguna, ya me estás pidiendo que abra la totalidad de la información de mi contabilidad, de mis registros, y tú no quedas sujeto al cumplimiento de, pago, de plazo ni de formalidad alguna. ¿Eso en qué me deja? Pues en un estado de indefensión. O sea, es como si la autoridad llegara y me amenazara con una pistola, a ver, dame la información. Ah, mira, sí, sí, me conviene ejercerte facultades. Ya hasta tengo la tarea adelantada. Pues ahora sí, visita domiciliaria, ¿verdad? No son como las que llegan del seguro como para ver si estás bien clasificado o no, que nada más te piden como en invitación tus documentos y ya ellos determinan si estás bien clasificado o no. Total y exactamente de acuerdo. Así es. Fíjense nada más en el fundamento, en el 42. Pero para esos casos es el artículo 15, ¿no? De la Ley del Seguro Social, para lo de la clasificación, ¿no? Ah, No sí, tendría mucho que ver con esto. pero el 42A del código es el que los faculta para requerir información. El 15 no los faculta para pedirme nada. El 42A es el que utilizan como fundamento para requerir esa información. Y adivinen qué, pues ese 42A es constitucional. Ese es el problema. ¿Qué pudieran hacer ustedes como contribuyentes si les llega un requerimiento de ese tipo? Pues tendrían las siguientes opciones. Remueven su demanda de amparo indirecto. Dicen, ¿sabes qué, juez? Ese artículo es inconstitucional por esto, esto y esto. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que se emite una sentencia donde se le diga al seguro, oye, a este contribuyente ya no le pidas ningún requerimiento de ese tipo. O, pues si ustedes se quieren arriesgar, pues presentarle a la autoridad tributaria la información, ¿verdad? Claro que Es que al final es una trampa, ¿no? Por lo menos del seguro, porque si te dicen, no estás bien clasificado, entonces págame, súbete la prima y págame las cuotas que has omitido, bueno, que son diferencias por la prima en la que estabas. exactamente, así es. Y si no les hacemos caso, dicen, pues te vamos a subir a comité de auditoría para iniciarte facultades de comprobación, ahora sí, ¿verdad? Y de ahí te tienes que pagar 2 años para atrás o no sé cuánto Sí, tiempo. esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. O no les presentamos nada. El problema es que si no les presentamos nada y no promovemos nuestra demanda de amparo, se va a determinar un supuesto de omisión. Entonces, pues ya dependerá de la estrategia. Ya verán ustedes si, a ver, ¿qué me resulta más conveniente? Les exhibo la información porque a lo mejor creo que sí tengo elementos suficientes para defenderme. Y aunque me pasen a comité de auditoría, puedo llegar a controvertir esa determinación. O le cierro las puertas, como a través de la promoción de una demanda de amparo indirecto. Y esta tesis es la que resuelve esa cuestión. Dice, fiscalización, la solicitud de información o documentación prevista por el 42A. Bueno, vigente a partir del 1 de enero de 1998 del Código Fiscal de la Federación, para planear y programar los actos relativos, viola la garantía de seguridad jurídica consagrada en el 16. La garantía de seguridad jurídica, que se contiene en el 16, párrafo primero de la Constitución, implica, en principio, que ningún gobernado puede ser molestado sino a través de un mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Sin embargo, el legislador no puede facultar a cualquier autoridad para emitir todo tipo de actos de molestia, sino que está obligado a hacerlo dentro de las facultades y límites que impone el marco jurídico al que debe sujetarse cada autoridad, en función de las obligaciones que correlativamente tienen los gobernados. De ahí que tratándose de las autoridades fiscales, el legislador solo puede facultar a estas para emitir los actos de molestia que, en función de la obligación constitucional de los gobernados de contribuir para los gastos públicos, tiendan a verificar su cumplimiento, pues solo en relación con esta justificación sus facultades, incluso su existencia, en congruencia con lo anterior, es de estimarse que el artículo 42A del Código Fiscal, al facultar a las autoridades fiscales para solicitar a los contribuyentes responsables, autoridades, terceros, datos, informes de documentación con el fin de planear y programar actos de fiscalización sin que se cumpla lo dispuesto por las fracciones 4 a 9 del 48 y sin que tal solicitud signifique que las citadas autoridades estén iniciando el ejercicio de sus facultades de comprobación, viola la garantía constitucional de referencia.
Ello es así porque el citado 42A permite que el contribuyente sea molestado por las autoridades fiscales sin que el acto de molestia guarde relación alguna con su obligación de contribuir a los gastos públicos. Esto es, si las facultades de las autoridades fiscales solo se justifican en función de la obligación constitucional de los gobernados de contribuir a los gastos públicos y si la solicitud de datos, informes o documentos a los contribuyentes responsables, solidarios o terceros no está encaminada a verificar el cumplimiento de esta obligación. Resulta inconcluso que el aludido 42A es violatorio de la mencionada seguridad jurídica. Entonces, pues aquí ya dependerá de lo que ustedes consideren pertinente, ¿no? Ustedes lo que quieren es evitar que la autoridad inicie facultades, o si dicen, pues me arriesgo y le exhibo la información. El problema es que ellos no quedan sujetos a plazo alguno, no quedan sujetos al cumplimiento de formalidad alguna, y esto puede llegar a ponernos en un cierto riesgo como particulares. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo bien. No, profe, ninguno. Bueno, pues, bueno, la grabación.